Buenas tardes, queridos estudiantes de cirugía. Para continuar con la parte de la pared anterior del abdomen, hoy nos toca entonces sus patologías. Una de las patologías más frecuentes son las hernias de la región inguinal. La definición, vamos a definir de la siguiente forma. Es una protrusión del contenido de una cavidad a través de sus paredes. Ahora, tiene que tener estos tres requisitos. Que tenga un cuello, que tenga un saco y que haya un contenido. Para que sea hernia. Es muy importante porque en esto veremos que hay patologías como la diástasis de los rectos, que al no tener saco, no podemos tener, no se define como hernia, y tampoco tiene cuello, aunque haya una protrusión. Miren, en esta parte es importante que ustedes vean esa foto, los dos tipos de hernias que tenemos. Esas son hernias inguinales, una es una hernia inguinal indirecta y una hernia inguinal gigante, que ya debe ser en pantalón. Las hernias las clasificamos de diferentes formas, pero para nosotros los cirujanos la mejor clasificación, porque sí ya para la localización más, pero no tiene que ver nada con el tratamiento, porque el tratamiento generalmente es idéntica a la técnica quirúrgica que empleamos, pero la clasificación más estándar es directa, indirecta y en pantalón. Definiendo a la hernia directa inguinal, aquella que prostruye medial a los vasos epigástricos superficiales, que es lo mismo que decir que prostruyen a través del triángulo de Hesselbach. Y la indirecta son aquellas que prostruyen a nivel lateral a los vasos epigástricos inferiores, que es lo mismo que decir que aquellas que salen a través del anillo inguinal profundo. Y el pantalón no es más que aquella hernia combinada, una hernia directa con una directa, quedando el pantalón cabalgando sobre los vasos epigástricos superficiales. De ahí es que eso es lo que nosotros definimos como ese tipo de hernia, y que es importante que cada uno de nuestros estudiantes lo puedan distinguir, diferenciar. Siempre esa definición a veces también la podemos definir como la indirecta, la que salen a través del anillo profundo y que se desliza a través del conducto inguinal y que puede llegar al escroto. Y la directa, como dijimos, aquella que prostruye a través del triángulo de Hesselbach. La incidencia de las hernias es importante, ya que el 5% de la población general va a tener dentro de su vida una hernia de la pared abdominal. Tenemos que tener en cuenta que el 75% de todas las hernias se producen en la región inguinal. Recordemos que para que una hernia de la pared abdominal se produzca, tiene que haber que no haya tejido muscular en esa parte estriado, músculo esquelético estriado. Y ahí se produce, como dijimos, tanto en la región inguinal, en la región femoral, en la región umbilical y en la región epigástrica. Y cuando hacemos una incisión, que hay esa incisión se cicatriza y ahí tenemos un tejido conjuntivo que no está cubierto por músculo estriado. Recuerden, esa es una de las condiciones sine qua non para que se produzca una hernia. Que no haya, que esas fascias no estén cubierta por músculo esquelético estriado. Entonces ya sabemos que de todas las hernias, el 75% son la región inguinal. Y ahora los 2/3 de eso, o sea, el 60% son hernias indirectas, que al definirlas recordamos que es aquella que salen lateral a los vasos epigástricos. Las hernias femorales, solo un 3%.
A veces nosotros la unimos correctamente, tanto la hernia femoral como la hernia inguinal, por el orificio miopetino de Frouchot, vienen combinadas. ¿Cuáles son las principales hernias de la pared abdominal? Bueno, ellas se clasifican de acuerdo topográficamente. La región inguinofemoral, recuérdense que la vamos a unir porque ya podemos estudiarla junto a la hernia inguinal, junto a la hernia femoral, desde el punto de vista del orificio miopetino de Frouchot uniendo. Entonces tenemos las hernias inguinales, que puede ser directa, indirecta y combinadas, y la hernia femoral. En la parte anterior de la pared puramente anterior tenemos la umbilical, la epigástrica, hay epigástricas centrales y epigástricas laterales, y la hernia de Spiegel, que es aquella que se produce en la línea semicircular de Douglas, que como vimos anteriormente, no es más que el sitio anatómico mediante el cual toda la aponeurosis de los músculos anchos para formar la vaina de los rectos cruzan por delante de este músculo. También tenemos las pélvicas, que son la obturadora, la ciática y la perineales. La ciática se producen siempre por el orificio del ciático mayor. Y a nivel posterior, de la pared posterior, tenemos lo más común, los triángulos, lo que se puso en el triángulo superior y en el triángulo inferior, o sea, el de Petit y el de Greenfield. Y además, cuando la posquirúrgica, generalmente, que son las más frecuentes, ahí cuando hacemos una nefrectomía o un abordaje al peritón, al riñón. Es importante que nosotros debemos conocer algunos aspectos de la anatomía inguinal. Todo cirujano tiene que conocerlo perfectamente. ¿Cómo vamos a definir la región inguinal? Bueno, es el conjunto de partes comprendidas entre los siguientes límites. Inferiormente tenemos el ligamento inguinal, que es o el ligamento de Pupar, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Este ligamento no es más, como debemos recordar, la aponeurosis del oblicuo externo. Recordando que la aponeurosis del oblicuo externo es la parte inferior, no es muscular, ahí el músculo generalmente nada más es aponeurótico. Entonces ahora medialmente tenemos el borde lateral del músculo recto y superior una línea horizontal tangencial que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta los músculos rectos. Ese área que comprende ahí ya es la región inguinal. Cuando nosotros desplazamos más hacia abajo ya y unimos esa línea que baja hasta el pubis, entonces ya lo debemos de tener, ahí es que unimos tanto la parte de la región inguinal como la región femoral, y ese orificio es, como dijimos, el miopetino de Frouchot. Es importante que nosotros vamos a conocer esta anatomía. Recordamos que las 9 capas aquí a nivel de la región inguinal, lo más importante que debemos recordar es la parte de que cuando abordamos el músculo oblicuo externo, aquí simplemente hablamos de la aponeurosis. No podemos, no podemos hablar del músculo, además decimos la aponeurosis. Miren cómo ya la siguiente manera del músculo y aponeurosis del oblicuo interno, músculo y aponeurosis de transverso. Pero en la región inguinal no tenemos músculo transversos, nada más simplemente la aponeurosis, ya que esa parte inferior del músculo transverso es puramente aponeurótico. Otro de la parte de la anatomía inguinal que debemos conocer es el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Esta es la formación del periósteo y de tejido aponeurótico a lo largo de la rama superior del pubis. Además, forma el límite posterior, como veremos, del conducto femoral. Otra parte importantísima es el conducto inguinal, para nosotros comprender todo el abordaje de las hernias inguinales. Este conducto tiene 4 centímetros, está situado por encima del ligamento inguinal.
se extiende como es un conducto, tendrá dos anillos, desde el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial, que antes se les reconocía como interno y externo, pero dada la nomenclatura moderna de que lo externo es lo que está más alejado de la línea media y lo interno lo que se acerca más a la línea media, entonces eso estaba, ahí había una dicotomía, por lo tanto ahora nos referimos a profundo y superficial. El profundo era el interno y el superficial se le decía, era el que llamábamos externo. Y este conducto tiene el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Esas no son dos estructuras que debemos comprender nosotros. ¿Cómo está formado el conducto inguinal? Por lo tanto, entonces tiene que en la parte anterior nosotros vamos a encontrar la aponeurosis del oblicuo externo. En la parte inferior tenemos el ligamento inguinal. En la parte superior tendremos el arco aponeurótico del transverso y la parte lateral tenemos el músculo transverso. Ese espacio, ya en la parte profunda, la pared posterior, tenemos la fascia transversal. Ahí que tenemos nosotros el triángulo de Hesselbach, recordando que por ahí que sale la hernia inguinal directa. Mírenlo aquí. Esta es la región inguinal, una línea, el conducto de la espina ilíaca antero superior hasta la espina del pubis, otra línea, la parte medial de los rectos, y entonces una tangencial que une la espina ilíaca antero superior. Toda esta área es el área inguinal. El fruchor lo bajamos un poco, esa línea que va, es aquí, la comprendemos, y prolongamos esta línea que se coge ahí y esta otra línea que se une a la espina ilíaca. Entonces, eso es el fruchor, donde se producen tanto las hernias inguinales como las hernias femorales. En esta figura nosotros vamos a tener los vasos epigástricos, mirenlo aquí, el cordón espermático, y ya aquí el conducto inguinal está abierto. De ahí que nosotros tenemos la aponeurosis del oblicuo externo aquí abierta, aquí tendríamos el ligamento inguinal, y aquí tendríamos la fascia transversal. Miren entonces cómo viene el tendón conjunto y a la parte lateral aquí tenemos ya el músculo transverso. Entonces, este es el oblicuo interno y este es el transverso, formando entonces esa parte ahí que se forma el conducto inguinal. Este orificio es muy importante, el orificio superficial, formado por los pilares, tanto el pilar interno como el pilar externo. Y el posterior es este pilar que viene desde la parte contraria y cierra para formar el anillo. Ese es el anillo inguinal superficial. Miren cómo va el cordón ahí pasando, que es este que estaba aquí. El conducto femoral, otro que tenemos que saber aquí es para el diagnóstico de la hernia femoral. El conducto femoral entonces tenemos formado por la cintilla iliopúbica, que es posterior, o el ligamento, la cintilla iliopúbica que es anterior, el ligamento de Cooper, junto con es la parte inferior, la parte interna es el ligamento lacunar, que no es más, como recordamos, la expansión aponeurótica del ligamento inguinal. Cuando va a la espina del pubis se expande en abanico y esa expansión es el ligamento lacunar. Y ya en la parte anterior es el ligamento inguinal. Esa parte es la que forma el conducto femoral. Las clasificaciones de la hernia inguinal, hay muchas clasificaciones. Un esquema sencillo que nos une casi a todos los cirujanos es la clasificación de Nilles. Aunque generalmente se le atribuye a Nilles que fue la perfeccionó,